Saludos amigos, buenas tardes, con ustedes una semana más para llevarles estos 15 minutos para su salud. Y hoy, como siempre, es importante recibir en nuestro programa al doctor don Francisco Castilla, miembro del equipo médico de Asistencias Los Ángeles, con el que tenemos oportunidad de aprender cantidad de cosas relacionadas con algo tan importante como es nuestra propia salud, el conocimiento de las distintas patologías que pueden afectarnos. Doctor Castilla. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues, hoy vamos a hablar de algo que es especialmente molesto si hay que intervenir, muy doloroso, el postoperatorio, etcétera, porque vamos a hablar de las hemorroides. De las hemorroides, sí. Una patología, entre otras cosas, que afecta a un porcentaje muy alto de población. He descubierto hace un momento que usted me comentaba. Distintos estudios que se han hecho, pues resulta que afecta a 3 de cada 4 adultos, porque hay mucha gente, ¿no? El 75% de los adultos. No continuamente, sino de vez en cuando. De vez en cuando. O sea, 3 de cada 4 adultos tienen hemorroides, pues de vez en cuando. O sea que es frecuente. Claro, porque estas pueden aparecer, reducirse, etcétera. ¿Qué son exactamente? Las hemorroides, que también llamamos almorranas, que también se llaman almorranas, pues son venas hinchadas, venas en el ano y en la parte inferior del recto. Parecida a las varices, solamente que eso se produce de forma perianal, bien por dentro del ano, bien por fuera, ¿vale? Y entonces ya hablaremos si unas son intrínsecas o son extrínsecas, ¿vale? Se desconoce esto, el origen específico se desconoce exactamente, no hay porque no tenemos una idea clara de por qué se producen, pero pueden producirse. Hay 2 causas que nos dan una explicación para que aparezcan, que son el resultado de los esfuerzos repetidos para evacuar el intestino, o el aumento de presión sobre esas venas, del ano, que se puede dar, pues, por ejemplo, en el embarazo. O sea, es cierto que en el caso de las embarazadas es bastante frecuente el que aparezcan, efectivamente, por el peso del feto, me imagino, ¿no? Efectivamente, sí. Ahí al aumentar el volumen abdominal, pues se presiona más sobre las venas y estas hacen que se dilaten de forma irregular, y dan lugar a un síndrome varicoso en el ano, que si es por fuera son las hemorroides externas, y si es externa o extrínseca, y si es por dentro del ano, del orificio del ano, son las hemorroides internas, ¿no? Es decir, son aquellas, por ejemplo, las externas, aquellas que nosotros podemos percibir, digamos, al tacto. Efectivamente, esas se pueden percibir. Mientras que la interna no. No causan, las podemos tener y no causan sintomatología, ¿no? Los síntomas son el sangrado. Cuando nos damos cuenta es porque está manchado, por ejemplo, el papel higiénico o el inodoro está manchado con una sangre color rojo brillante. Entonces podemos pensar que tenemos aunque no hayan dolido, porque generalmente no duelen, simplemente se rompen, por decirlo de alguna forma, y se salta, y entonces nosotros lo vemos, pues, al hacernos la limpieza anal, ¿no? Vemos que hay alguna muestra de sangre. Luego, otro síntoma que pueden dar es el picazón o irritación de la zona del ano. También esto es muy característico. Si sentimos un picor que no tiene por qué tener, porque la zona está higienizada correctamente, pues no tenemos por qué sentirlo. Pues ya podemos ir pensando también que es probable que tengamos alguna hemorroide, sobre todo externa. Claro. Dolor o molestia, bueno, pues cuando empiezan ya a aparecer las molestias, pues ya podemos tener ya una idea más significativa de que tenemos una hemorroide. Claro, yo me imagino que las hemorroides, pues
molestarán especialmente a la hora de defecar. Sí, ejemplo, efectivamente, ¿no? Como ahora lo veremos. Hay una inflamación, se puede producir también una inflamación alrededor del ano, o sea que toda la zona está inflamada, no solamente lo que es la variz, sino toda la zona inflamada, y un bulto, también en otra ocasión un bulto cerca del orificio del ano, que puede ser sensible o causar dolor. Cuando es especialmente sensible o puede causar dolor, puede ser una hemorroide trombosada. Trombosada es cuando se forma un coágulo de sangre, se queda ahí ese coágulo y hace que haya una mala circulación, y entonces ahí es cuando nos dan problemas, cuando la hemorroide se ha trombosado, claro. Cuando tenemos una hemorroide trombosada, efectivamente. Por lo general, vamos a ver, los síntomas de la hemorroide dependen de donde estén localizadas, ¿no? Si se localizan en el interior del recto, en general aquí no se pueden ver. No se pueden ver, y la hemorroide, y en raras ocasiones ocasionan molestias. Sin embargo, el esfuerzo o la irritación que producen al evacuar los intestinos daña la superficie de una hemorroide y acerca esta sangre. O sea, que el esfuerzo de la simple materia fecal y el roce de la simple materia fecal hace que la hemorragia, en la hemorroide interna. En general, este esfuerzo hay algunas veces que hace que la hemorroide salga al exterior, por ese esfuerzo que tenemos que hacer. Entonces, a través de la abertura anal sale. Entonces es lo que estamos hablando de una hemorroide sobresaliente o de una hemorroide prolapsada, fuera del ano, que puede causar dolor e irritación, ¿vale? Luego están las hemorroides internas. Estas se localizan debajo de la piel del ano, y las hemorroides externas son las que suelen picar y sangrar. Picar y sangrar. Son las externas. Son las externas. Y luego las hemorroides trombosadas, que estas se acumula sangre en una hemorroide externa. Una hemorroide externa, se acumula sangre y formar un coágulo, un trombo, lo que puede provocar dolor intenso. Esto puede provocar dolor intenso, inflamación y un bulto cerca del ano. Ya más o menos sabemos cómo tenemos esta situación, si tenemos un bulto, si no lo tenemos, si tocamos una hemorroide que nos sobresale del ano. Entonces, ¿cómo consultamos al médico? Pues tenemos que consultar cuando el sangrado al evacuar los intestinos, es decir, al defecar, es el signo más frecuente de la hemorroide. Claro. Entonces ahí se hace una exploración física y otras pruebas para confirmar que efectivamente se trate de hemorroides, y descartar, ya diremos después, descartar otras afecciones o enfermedades más graves. Claro. Eso tenemos que tenerlo presente también, que no todo el sangrado anal proviene de hemorroides. Eso es, y sobre todo al tener una cierta edad ya hay que ir pensando que a lo mejor podemos tener otra patología más grave. Sí, efectivamente, un cáncer de colon, un cáncer anal, en fin, que podemos tener otra patología. Por eso hay siempre que saber. Por eso es importante, y hay que saludar la iniciativa del Servicio Andaluz de Salud, el análisis de heces a partir de los 60 años. Eso se llama el test de sangre oculta en heces. Efectivamente. Entonces, que va a indicar la posibilidad, no quiere decir que todas las personas que tienen sangre en las heces van a padecer o padecen un tumor, un cáncer, pero que va a permitir descartar o confirmar a partir del análisis de heces el problema. El problema, si dan positivo, que esto siempre se hace, se toman 3 muestras, si dan positivo, luego habrá que hacer una colonoscopia, pero eso ya viene después, para ver si se trata de un cáncer rectal o se trata de un cáncer anal, pero en fin, mayor. Un pero vamos, en el caso de las hemorroides ya sabemos que además no se trata de sangre necesaria, sino más espectacular. Efectivamente, incluso, claro. Sí, eso es. Y podemos decir, bueno, ¿y por qué se causan? Ya sabemos cómo son, por qué se causan. Bueno, pues hay una serie de causas o de situaciones que provocan que
se produzca la aparición de una hemorroide, ¿no? Como puede ser, pues por ejemplo, la tensión durante la evacuación intestinal. Siempre tenemos dicho que no hay que procurar tensión al intentar evacuar el intestino. El organismo lo hace por sí solo. Lo que pasa que nosotros, por una reacción que viene más a nivel central, intentamos apretar, intentamos provocar una apnea para acelerar, y el organismo por sí solo tiene los suficientes movimientos peristálticos del intestino para eliminar las heces. Con lo cual, esa tensión lo único que hace es aumentar el riesgo de padecer hemorroides. Ya lo sé que esto es muy difícil, ya lo sé, sobre todo para la gente que es estreñida y demás, ¿no? Ya lo sé que es muy difícil, pero que intentemos, que procuremos hacerlo. Luego, permanecer sentado largo rato, tanto en el baño como fuera del baño, pues, permanecer sentado, porque lo que estamos haciendo es comprimir esas venas. Comprimir esas venas. Eso también dará lugar a... No es que dará lugar, sino que es un factor de riesgo para la aparición de la hemorroides. Luego la obesidad. La obesidad también es muy importante porque ahí hay dificultad tanto de la circulación arterial como la de retorno. Hay dificultad por el sobrepeso y porque es una zona que se carga mucho, ¿vale? Claro. Luego en el embarazo. En el embarazo es verdad que casi siempre, es una situación de riesgo muy importante, que suelen aparecer hemorroides. La explicación lógica es por el aumento del volumen del útero, el volumen abdominal. El peso aumenta del mucho el peso niño, del útero, pues que está grávido, efectivamente. el útero grávido. Entonces eso hace que se lentezca la circulación de retorno en esa zona, con lo cual pues damos lugar a la aparición en un porcentaje bastante elevado de mujeres se le va a provocar este problema. Y luego una dieta baja en fibra. Si tenemos una dieta baja en fibra que no nos ayuda a la evacuación natural, a la evacuación intestinal natural, pues tendremos tendencia al estreñimiento. Cuanto más difícil nos resulte evacuar, mucho más probabilidades hay de que tengamos una hemorroide. ¿Hay un tratamiento específico a base de cremas, etcétera? Sí. Pero cuando este no da resultado, sobre todo cuando son trombosadas, las que están en el interior, claro. Que están en el interior, hay que hacer una intervención quirúrgica. Dolorosa, por cierto, sí, sobre todo en las curas, creo. Sobre todo las curas. Hay una situación que es el estrangulamiento hemorroidal, que es cuando el trombo ya no llega irrigación, y entonces el suministro de sangre se interrumpe en la hemorragia interna y se provoca un dolor extremo. Ahí eso es una indicación quirúrgica. Que podrá doler más o menos durante la intervención. Si se hace con su anestesia y tal, no tiene por qué molestar, pero luego el periodo de recuperación sí que es muy molesto, sobre todo las curas que hay que hacer en días al principio, diariamente, y luego cada dos o tres días, y hay que tener una higiene extrema, una higiene extrema, con la molestia que puede causar. Eso sí que lo tenemos que tener pendiente, lo tenemos que saber, que sobre todo el tema de las curas postquirúrgicas es lo que molesta fundamentalmente. Doctor Castilla, ha sido como siempre un placer contar con su presencia aquí en nuestro programa. Yo encantado con intentar dar soluciones a problemas que se pueden presentar, problemas de salud que se pueden presentar en las casas, y por lo menos orientarlas para allá en lo que tengan que hacer. ¿Y de qué hablaremos la semana que viene? La semana que viene nos subimos ahora y entonces vamos a hablar anatómicamente, nos subimos porque vamos a hablar del oído, la otitis. La otitis. Importante tema. Así es que así. Porque yo creo que llegada a una determinada edad,
una cosa es la otitis, la inflamación, y otra cosa es la pérdida de audición, Sí, pero, la pérdida de audición. pero que a partir de una determinada edad empiezan a flaquear nuestros sentidos, y el del oído... Lo que pasa, bueno, ya lo diremos, pero la otitis es mucho más frecuente, el de lo que vamos a hablar es mucho más frecuente en los niños. Ajá. Luego ya hablaremos también otro día de la pérdida de la sordera, que no es lo de mismo. la Una cosa es la hipoacusia inflamación o y otra es la sordera, pérdida sí, del oído. efectivamente. Ya Tienes lo razón. ¿Vale? Pues espero... Pues nada, que pues dentro nos de vemos la 7 semana días que viene. nos Aquí, veamos. sí, aquí Gracias tenemos. por haber De estado. nada, a ustedes, buenas A tardes. ustedes, amigos, gracias por la atención que nos han prestado. Hasta dentro de 7 días.